inmunidad procede del latín, immunitas. Este término se lo daban a los senadores romanos cuando estaban protegidos, porque era un sistema de defensa, frente a cualquier proceso legal que pudiesen tener en el ejercicio de su profesión. En sus comienzos la inmunidad estaba solamente emparentada con procesos de tipo infecciosos, microbios infecciosos. A eso se consideraba solamente inmunidad. Posteriormente esto fue ampliado a todo lo que eran, porque se veía que existían reacciones generales provocadas por macromoléculas, por proteínas, por polisacáridos, por sustancias extrañas que se podían poner en contacto con la piel, generando una respuesta inmune. Por lo tanto, se cambió un poco el término y se habló que la función fisiológica del sistema inmune es la defensa contra microorganismos infecciosos, pero también de sustancias extrañas no infecciosas que podían desencadenar una respuesta inmune. El tipo de respuesta inmune es de dos formas, que es la respuesta innata y la respuesta adaptativa. La respuesta innata, donde van a intervenir todo lo que es la inmunidad celular y humoral, y la respuesta adaptativa, donde van a intervenir los linfocitos B y los linfocitos T. Hay una diferencia entre una y la otra. La primera es inmediata, la segunda, que es la adaptativa, es la que va a tardar en generarse una cantidad de días, aproximadamente 7 días, por la generación, a su vez, valga la redundancia, de todo lo que sean linfocitos T y linfocitos B que necesitan generarse de manera rápida. Si hablamos de tipos de respuestas inmunes, podemos decir que la respuesta inmune también puede ser natural y puede ser artificial. Que la natural, a su vez, puede ser activa y pasiva. El ejemplo de la activa lo tenemos en las neumonías, la primoinfección, o sea, una única neumonía o neumonías que ha tenido en veces sucesivas, que sería por posinfección. Y las pasivas, que están dadas por la presencia de la transferencia de anticuerpos de la madre al feto a través de la lactancia y que es a través de la inmunoglobulina G. La inmunidad de tipo artificial, o sea, la respuesta inmune artificial, es activa y pasiva también. La activa es a través de lo que es la vacunación. Nosotros recibimos primaria o secundaria, primaria la primera vez que recibimos una vacuna, secundaria los refuerzos posteriores de vacuna. Y la pasiva, que aún hoy por hoy no existe, que es el suero con anticuerpos de caballo. En una época se daba la antitetánica de ese tipo. La inmunidad innata tiene elementos que intervienen y los más importantes son, ustedes se van a preguntar cómo hace el organismo para reconocer un microorganismo que llega y que nos quiere causar una enfermedad, porque todo microorganismo que viene de afuera tiene en su superficie receptores, se llaman PAM y también DAM. Los PAM, que son los patrones moleculares asociados al patógeno, lo tienen todos los patógenos. Tienen una característica, que el PAM le va a dar la sobrevida al microorganismo y la infectividad que tiene ese microorganismo. Con respecto a lo que son los PAM, la mayoría, por ejemplo, son las flagelinas de las bacterias, eso es un PAM, los lipopolisacáridos, los ácidos nucleicos, estos son todos, los peptidoglucanos, son todos PAM. ¿Y con quiénes van a ser reconocidos? Con los RRP. Los RRP son receptores nuestros. Nosotros no tenemos PAM, eso es la característica. Los PAM se comparten entre todos los microorganismos que nos quieren atacar, mientras que nosotros respondemos a través de los receptores RRP, receptores de reconocimiento de patrones que son distintos, que son varios y que son los que van a reconocer a estos microorganismos. Pero también dentro de la inmunidad innata tenemos los componentes celulares y humorales. Los componentes celulares, ahora los vamos a nombrar, toda la celularidad, los granulocitos polimorfonucleares, los macrófagos, las células natural killer, las células de todo tipo, mastocitos, eosinófilos, después las vamos a nombrar, son los que van a intervenir en la inmunidad. Y los humorales, que están representados más que nada por el sistema del complemento, están representados por las proteínas de fase aguda, son también de tipo humoral. Las citoquinas y las quimiosinas son proteínas de bajo peso molecular que tienen la función de actuar en la misma célula que la produjo. La mayoría de las células generan citoquinas y quimiosinas.
La diferencia entre la citoquina y la quimiosina es que la quimiosina hace movimientos quimiotácticos, se moviliza y libera cierto tipo de citoquinas para que actúen en células que quieren que vayan al sitio del proceso inflamatorio, que están ubicadas en otro sector y tienen que ir al sector inflamatorio. La citoquina, como decimos, son proteínas de bajo peso molecular que actúan sobre la misma célula que la produjo, sobre las células que están alrededor y sobre las células que están a distancia. Y luego tenemos las células dendríticas, que son el verdadero cerebro y motor de la respuesta inmune. Las ponemos dentro de lo que es la inmunidad innata, pero las células dendríticas actúan también como orientador del perfil del linfocito T. Por eso es que son sumamente importantes en la respuesta adaptativa también. De acuerdo al tipo de microorganismo que ingresa, es la célula que va a ir. Por ejemplo, si lo que ingresó es una bacteria, va a acudir en ataque a esa bacteria los macrófagos, los neutrófilos y el complemento y las proteínas de fase aguda. Si lo que ingresó es un virus, vienen el interferón gamma, las células dendríticas plasmocitoides y las naturalfilas. Si en cambio lo que ingresó es un parásito, lo que va a acudir en defensa nuestra será el eosinófilo, el basófilo y el mastocito. Las células de la inmunidad innata que yo les decía, acá las tenemos en su mayoría. Ahora vamos a tratar de hablar de algunas de ellas. Dentro de lo que es la inmunidad adaptativa tenemos las células que van a actuar, que son los linfocitos T, CD4, CD8 y los linfocitos B, que son los que van a actuar, pero que van a tardar su tiempo en generarse, porque necesitan de que la célula presentadora del antígeno, que es la célula dendrítica, le presente el antígeno al linfocito B y darle tiempo para que el linfocito T, para darle al linfocito T y que el linfocito T tenga tiempo como para expandirse clonalmente para defendernos frente a los microorganismos. Hablamos de la inmunidad innata y decimos que para generarse una infección tiene que generarse un traspaso de barreras, de las barreras naturales. En este caso son la piel y las mucosas. La piel es mucho más difícil de traspasar que la mucosa. La mucosa es mucho más fácil de poder ser atravesada. Pero primero vamos a hablar de la piel. Si hablamos de la piel, decimos que la piel es el órgano más extenso que tiene. Tiene 1,5 metros, 2 metros cuadrados de extensión. La piel tiene 3 capas, la superficial que es la epidermis, luego viene la dermis y posteriormente la hipodermis. Esta es la estructura de la piel. Cuando hablamos de lo que es la epidermis, decimos que están formadas a su vez por estratos. El estrato basal, que es donde se encuentran localizados los melanocitos y los queratinocitos. Si ustedes miran, el queratinocito está localizado como en una barrera, uno al lado del otro, para impedir la entrada de los microorganismos. Y el melanocito es el que también está entre uno y otro. El queratinocito es el que nos va a dar los gránulos de queratina. Eso es el que va a dar la elasticidad que tiene la piel. El melanocito es el que va a dar el color que tiene la piel. Encima de este estrato tenemos el espinoso, que consta de un estrato que son capas, de 2 a 6 capas, una arriba de la otra, que se aplastan. Encima de este estrato está el granuloso, que es donde están los gránulos de queratina, y en la parte superficial, que es la que nosotros palpamos, está el estrato córneo. En el estrato córneo están los corneocitos, que son los queratinocitos muertos. El queratinocito, para pasar desde la parte del estrato basal al estrato córneo, tarda aproximadamente 60 días. Se reproduce de manera continua y son los que van a dar lo que decimos la elasticidad de la piel. Abajo de este estrato tenemos la dermis, que la dermis es donde se va a generar la respuesta inmune, porque en la dermis está la vascularización y el sistema linfático. En este sector es donde van a estar ubicadas la mayor parte de la celularidad. Acá vemos fibroblastos, células T, están las B, están los mastocitos, está la inmunoglobulina G, también está el complemento inactivo, está todo en este sector. Y debajo está la hipodermis. El queratinocito es la célula específica de la piel. Si lo vemos acá, el queratinocito está pegado, como dijimos, uno al lado del otro, impidiendo la entrada de los patógenos. ¿Pero cómo se activa? El queratinocito en su superficie, como dijimos, tiene receptores, RRP. Los RRP que tiene son los que van a detectar los patógenos que van a entrar.
Entonces, receptores hay de distintos tipos, creo que la doctora Falasco les va a explicar más detalladamente esto, pero bueno, los receptores que tienen son los TOL, los de la lectina C, los NLR, que son los nucleótidos, el RAI, que es el RLR, y los depuradores. Lo que tiene el queratinocito fundamentalmente es receptores para citoquinas y quinosinas para atraer otras células y que lleguen para ayudar al proceso inflamatorio que se va a generar. Y también produce una gran cantidad de péptidos antimicrobianos. Las beta-defensinas y las catequicidinas son los péptidos que generan, que actúan de manera directa contra el patógeno que tiene enfrente. Las verdaderas, como dijimos, células motor y cerebro de la respuesta inmune son las células dendríticas. Estas células dendríticas son las que van a captar, porque tienen receptores en su superficie para lectina C, van a tener receptores, acá tienen los receptores de las células dendríticas, tienen para el complemento, tienen para las inmunoglobulinas, tienen para receptores para el shock térmico, o sea que son los receptores DAM. Hay receptores, como dijimos, que son los PAM, pero también hay otros que se llaman DAM, que son los que van a activarse cuando la piel se lacera por distintas causas. Por ejemplo, por los rayos ultravioletas, los rayos UV, por ejemplo, cuando la piel está en contacto con un irritante y un tóxico, entonces todo eso genera también una respuesta inmune. Decimos, y volvemos a lo que es la célula dendrítica, ¿cuál es la función de la célula dendrítica? La célula dendrítica está inactiva y está ubicada entre medio de los queratinocitos, pero está inactiva y necesita activarse cuando pesquisa la presencia de algún receptor de algún microorganismo. Entonces, ¿qué hace? Se separa del queratinocito, trata de extenderse, tiene como, las dendritas son como dedos, por eso se llaman dendritas, que hacen un barrido de 25% de la superficie de alrededor de donde está ubicada, tratando de pesquisar los microorganismos. Lo pesquisa, lo ingiere, lo transforma en un péptido, o sea, al antígeno en su totalidad, lo transfiere en un pedacito muy chiquitito, que se llama péptido, y eso lo expone en la superficie conjuntamente con el complejo mayor de histocompatibilidad. Esto es lo que le va a presentar al linfocito T. El linfocito T no puede reproducirse si la célula dendrítica no le informa qué microorganismo ingresó. Y como vimos, hay determinados tipos de microorganismos que pueden llegar a ingresar. Entonces, es la que le va a decir qué microorganismo y qué tipo de perfil del linfocito T se tiene que producir. Normalmente el linfocito T está circulando por la sangre, circula y recircula. Puede durar años un linfocito T virgen sin haber estado en contacto con un antígeno, sin haber estado en contacto con un patógeno. Ese linfocito T que recorre linfa y recorre sangre, llega un momento en que, pesquisando la llegada de un microorganismo, llegó a lo que es el ganglio linfático y se ubicó para ponerse en contacto en ese sector con la célula dendrítica, porque es ahí donde la célula dendrítica le va a decir al linfocito T el tipo de linfocito T que tiene que producirse. Bueno, acá hay características y diferencias entre la inmadura y la madura. La dendrítica, una vez que captó el microorganismo, que lo endocitó, que lo procesó y que lo expuso en la superficie, todo ese tiempo el de inmadura pasó a madura. Y de madura, ¿dónde va a ir? Se va a ir por la linfa, no va por la sangre, se va por la linfa y llega al ganglio linfático, al área T. El área T es un sector donde están los linfocitos T. Bueno, ahí es donde le va a presentar el péptido procesado para que el linfocito T sepa, va a saber a través de ella el tipo de linfocito T que se tiene que producir. Hay tres tipos de células dendríticas. Esas que yo les nombré son las convencionales, las típicas. Después están las plasmocitoides. Las plasmocitoides están en la sangre. Estas células tienen una característica, se activan cuando lo que ingresa es un virus. Y cuando lo que ingresa es un virus, este tipo de célula lo que produce son cantidades importantes de interferón gamma. A las 4 horas de una infección viral, ustedes van a dosar el interferón gamma, está altísimo, porque son estas células las que lo detectaron. Una vez que lo detectaron, van hacia el ganglio linfático también, a donde está el sector T, para informar de la presencia de este virus. Y luego tenemos las foliculares. Las foliculares son células dendríticas que están en los ganglios linfáticos. Estas tienen una característica, son totalmente diferentes a las otras dos.
tiene la particularidad de captar el microorganismo que viene al ganglio linfático, lo detecta, lo pone en su superficie, puede quedar hasta 3 días el microorganismo en la superficie de la dendrítica, y de ahí ella tiene una propiedad que es la de producir una quimiosina que se llama CXL13, esa quimiosina que le permite movilizarse a la dendrítica hasta donde está el linfocito T y hasta donde está el linfocito B, moviliza a los dos para que los dos se unan, tanto el B como el T, para generar el tipo de linfocito T folicular, que es el que requiere del contacto linfocito B-T. Mucosas. Las mucosas también son bastante importantes. Está la mucosa del aparato gastrointestinal, respiratorio, genitourinario. Hay 400 metros cuadrados de mucosas. Es más importante, pero son las más fácilmente accesibles para los microorganismos. Lo que es importante, como continuidad del epitelio, es muy importante que el epitelio no esté lesionado. El epitelio es diferente de acuerdo a los sectores. Sabemos, aparato gastrointestinal es el epitelio cilíndrico y estratificado es el respiratorio, aparato respiratorio. Después tenemos en la boca, en la faringe, uretra y vagina el estratificado. La característica que tiene la mucosa es la flora comensal. La flora comensal es la flora que nos va a proteger frente a los patógenos. Es la que está cubriendo todo lo que es, vamos a hablar específicamente del intestino, del enterocito y del intestino, es la que va a cubrir en realidad todo. Hay millones de bacterias de manera continua en la luz del intestino. Todo esto habitualmente no se transgrede, pero a veces puede ocurrir que se dé. Si se transgrede, hablamos de la microbiota, que es la flora comensal, le impide. ¿Por qué? Porque la flora comensal es la que va a absorber nutrientes, va a absorber hidratos de carbono, alimentos también, va a tener una incidencia muy importante en lo que es las células epiteliales, en lo que es el desarrollo de las células epiteliales, interviene también en lo que es el sistema inmune. Y esto, bueno, después hablamos 2 palabritas de microbiota como para que estén en relación con este tema, pero en realidad es el tipo de flora que nos va a permitir evitar que el patógeno ingrese. La secreción mucosa del intestino está dada por la capa de mucina. La mucina es el moco. El moco es lo que recubre todo lo que es el epitelio intestinal. El moco que recubre el intestino es adherente, tiene una capa interna que pega con la superficie del enterocito. Acá vamos a ver al enterocito. Hay una capa interna de mucina que pega con el enterocito y esa capa interna de mucina tiene pocas bacterias, pero la capa externa tiene una cantidad importantísima. El intestino cada 5 días se renueva totalmente. La mucina, de acuerdo al lugar en el que esté, o sea, ese moco en el lugar en el que esté, cumple funciones protectoras. Por ejemplo, en aparato respiratorio la función protectora que tiene es a través de las cilias. Las cilias llevan el moco hacia arriba, hasta lo que vendría a ser la faringe, y de la faringe nosotros lo deglutimos y pasa al estómago, donde los jugos gástricos lo destruyen. A nivel del intestino, lo que tenemos son los movimientos peristálticos. Los movimientos peristálticos hacen que todos los microorganismos vayan en sentido descendente y sean eliminados. Después tenemos, dentro de las barreras naturales, los péptidos antimicrobianos. Así como hablamos con la piel, los péptidos antimicrobianos son las betas-defensinas y las catelicilinas que atacan a los microorganismos de manera directa, también en el enterocito. Y la inmunoglobulina secretoria, que ustedes dirán, ¿por qué lo pongo acá? Porque esto es inmunidad innata, porque la inmunoglobulina secretoria tiene un efecto fundamentalmente de captar, ya lo van a ver, la inmunoglobulina A es captada por el enterocito, pasa a través del enterocito y llega a la luz del intestino, donde va a captar a los patógenos y se va a unir, tiene un efecto neutralizante, se llama, impide que el patógeno ingrese. Esto es una placa de Peyer que es importante dentro de lo que sería el sistema inductivo del intestino. Tenemos lo que son placas de Peyer que están formadas por los ganglios mesentéricos. Aproximadamente hay entre 100 y 200 ganglios mesentéricos. Tenemos el enterocito y en el medio ustedes van a ver la célula M.
La célula M es una célula epitelial, es una célula que tiene una función, captar los antígenos de la luz del intestino y trasladarlos sin ejercer ningún efecto, o sea que no los destruye al microorganismo que capta, lo manda directamente a la célula dendrítica, y es la célula dendrítica la que sí va a hacer lo que dijimos antes con la convencional, o sea, lo va a endocitar, lo va a fagocitar, lo va a destruir y lo va a exponer en la superficie con el complejo mayor histocompatibiliar para ir luego al ganglio mesentérico y presentárselo al linfocito T. Esta es una célula M, acá están y vemos los linfocitos T, los macrófagos, hay linfocitos B, hay células dendríticas. El tejido linfático asociado a mucosa se llama MAL y de acuerdo al sector en el que se ubique es la denominación. El GAL es el relacionado al tubo digestivo, el BAL al árbol bronquial, el NAL el tracto nasofaringeo y después tenemos glándula mamaria, salival y lagrimal, genitourinario y oído interno. Microbiota. Según la OMS, la microbiota son microorganismos vivos que administrados en pequeñas cantidades tienen efectos beneficiosos para la salud. La relación que nosotros tenemos con la microbiota es mutualista, o sea que vivimos emparentados, nos da la protección frente a todo lo que es, como decimos, invasión de patógenos. Permite, como decimos, desarrollo del sistema inmune, colabora en la digestión, en la dieta, absorbe vitaminas, nutrientes y en el desarrollo neurológico en los primeros meses de vida es sumamente importante. Se ha visto una correlación entre microbiota, el eje intestino, microbiota cerebro, donde se ha visto que hay muchas enfermedades neurológicas y hasta psiquiátricas, la depresión, la ansiedad, que tienen relación con una alteración de la microbiota. También el autismo es otra de las consecuencias que puede llegar a tener una microbiota alterada. ¿Y cuándo se altera la microbiota? La microbiota se puede alterar, por ejemplo, cuando no hay lactancia en un recién nacido. Eso puede afectar la microbiota, porque cada individuo tiene una microbiota específica, de acuerdo a la alimentación que tiene, de acuerdo a por ejemplo, las mujeres, el número de cesáreas, el uso indebido de antibióticos en los adultos y de medicaciones, las dietas inadecuadas, todo eso hace que se altere la microbiota. ¿Cómo se trata? Se trata con dieta, con prebióticos y con probióticos. Para hablar de células del sistema inmune, hablamos del granulocito polimorfo nuclear, que es el neutrófilo. El granulocito neutrófilo se origina en la médula. Pasa por una serie de estadios, mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito y luego neutrófilo adulto. Para llegar a todo ese desarrollo tardó una semana en generarse. Pero cuando hay un proceso infeccioso, el desarrollo de ese neutrófilo tarda entre 48 y 72 horas. Se aceleran los pasos. Tiene una característica, el granulocito que pasó de la sangre y llegó al tejido no vuelve para atrás. Ustedes van a ver que el linfocito T virgen puede hacer el recorrido de manera continua y volver de nuevo de la sangre a la linfa y de la linfa a la sangre. En el caso del granulocito no, traspasó, llegó al tejido, al sitio inflamatorio y no puede salir de ahí. En 3 días, aproximadamente 48 horas es lo que tarda en morirse el granulocito y muere por apoptosis. Por eso tiene patrón migratorio, tiene una gran capacidad fagocítica. ¿Con quién reacciona el granulocito neutrófilo? Con las bacterias, fundamentalmente la entrada de bacterias y de hongos. Con respecto a los mecanismos que tienen microbicidas, vamos a ver que tienen mecanismos dependientes del oxígeno e independientes del oxígeno, que son los gránulos que tienen en el interior. Una vez que el microorganismo es captado por el granulocito, lo capta, le forma un fagosoma, o sea, una vesícula. A ese fagosoma se le une el lisosoma y forma un fagolisosoma, y posteriormente se degrada todo ese material y es eliminado. El granulocito neutrófilo también tiene receptores en su superficie, receptores cuales, como dijimos, puede actuar frente a virus, puede actuar, pero no es lo que, en realidad, la cantidad de granulocitos que llegan al sitio inflamatorio, llegan cuando lo que ingresa es una bacteria o cuando ingresa un hongo. El macrófago es el encargado de fagocitar al neutrófilo polimorfo nuclear, que es una célula de vida media más larga, dura semanas y hasta meses. Es una célula presentadora de antígenos. ¿Por qué? Porque si bien dijimos que la célula dendrítica
es la original, es la que le va a dar el perfil al linfocito T que va a producirse. El macrófago también puede, porque va a captar el microorganismo, lo va a procesar y lo va a exponer en su superficie transformado en un péptido. El péptido es una porción muy pequeña de ese microorganismo asociado al complejo mayor de histocompatibilidad, tipo 2 en el caso del macrófago, y se lo va a presentar, pero ¿a quién? Al linfocito T efector. Para que ustedes sepan, el linfocito efector es el que ya tiene una guía, que sabe que lo que entró es una bacteria, va a ser el linfocito TH1, que sabe que es un proceso alérgico y va a ser el TH2. Ahora los vamos a ver el desglose de los linfocitos. Pero ese es el linfocito efector. El linfocito virgen es el que nunca estuvo en contacto con el microorganismo. La producción de citoquinas y quimiosinas también son muy importantes para el macrófago. Tiene una gran producción de citoquinas. Acá vemos, tiene un perfil inflamatorio y un perfil antiinflamatorio. El perfil inflamatorio es a través de la producción de la interleuquina 1, 6 y el tumonecrosifactor alfa. El perfil antiinflamatorio lo hace a través de la interleuquina 10 y del TGF-beta, que es el factor transformante beta. Pero también repara los tejidos lesionados. El macrófago es aquel que cuando el lugar está afectado porque hubo un proceso inflamatorio y se resolvió el proceso inflamatorio, trata de enviar mensajes a lo que es la médula y trata de estimular la producción de colonias, por ejemplo, de fibroblastos, de plaquetas, de tejido muscular, de musculatura lisa, de más granulocitos, bueno. Produce quimiosinas también, que son las que van a ir al foco inflamatorio, tiene receptores para inmunoglobulinas para complemento y también produce la interleuquina 12, que esta es la que va a actuar sobre el perfil del linfocito TH1 para que este genere fundamentalmente interferón gamma. El macrófago, como decimos, actúa en el foco inflamatorio local. Inflamación, foco inflamatorio local, pero también actúa a distancia. Actúa en el hígado, en el hipotálamo y en la médula ósea. Actúa en el hígado fundamentalmente produciendo, porque en el hígado las interleuquinas que son las que van a actuar, que es la 1, la 6 y el tumonecrosifactor alfa, son las que tienen receptores a nivel hepático. Y esos receptores que tienen a nivel hepático hace que una vez que llega el hígado produzca proteínas de fase aguda. Las proteínas de fase aguda, que es la proteína C reactiva, a ver si no, es la proteína C reactiva, es el MBL, es las cicolinas H y L, la PCR, son proteínas de fase aguda. Estas proteínas actúan de manera rápida. A las 6 horas que se genera un proceso inflamatorio, ya todas estas proteínas están en la sangre y están tratando de la función fundamentalmente defensiva, microbiostática y microbicida. Si hablamos de la función sobre el hipotálamo, inducen el aumento de la temperatura corporal. O sea que lo que va a hacer es, fundamentalmente, con los receptores para la interleuquina 1, 6 y tumonecrosifactor alfa en el hipotálamo, va a generar lo que es el proceso del aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura significa el freno al proceso, a la multiplicación del microorganismo que ingresó. Eso es el aumento de la temperatura. Cuando ingresa a lo que sería el hipotálamo, nosotros vemos que cuando un paciente está con fiebre, ustedes le dan ibuprofeno, le dan aspirina. ¿Cuál es el efecto que tiene a nivel del hipotálamo? Es porque es a través de la vía de la ciclooxigenasa que se bloquea la prostaglandina E2, que es la que interviene en la temperatura. Y también actúa a nivel de los ganglios linfáticos con respecto a lo que es la temperatura, fundamentalmente haciendo que los linfocitos B y los T que están circulando vengan directamente al ganglio linfático para que la dendrítica le presente el microorganismo y puedan empezar a reproducirse. También actúan sobre la médula ósea y también sobre la parte marginal, o sea, sobre el endotelio de los vasos. Sobre la médula ósea, ¿qué es lo que hacen? Estimulan que la médula ósea produzca neutrófilos en cantidad. Y sobre la parte del endotelio de los vasos, ¿qué es lo que hace? Los despega del endotelio para que pasando los vasos sanguíneos, traspasen los vasos, lleguen al foco inflamatorio. Las natural killers son células asesinas, son un 10 a un 15% de los linfocitos circulantes, tienen una vida media de 2 semanas y fundamentalmente actúan frente a infecciones más que nada virales.
el virus hecho, Coxsackie, el virus del herpes simple, del herpes zóster, el sincicial respiratorio, todo es estimulado por estas, atacado por estas células natural killer. El sincicial respiratorio creo que también no lo dije. También actúan frente a bacterias, a parásitos intracelulares y frente a células tumorales. Producen una gran cantidad de citoquinas y de quimiosinas y también ejercen citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos porque se unen a la inmunoglobulina G para matar, por ejemplo, a las células tumorales. Esto es una célula natural killer. ¿Se activan cómo? Se activan porque las células natural killer continuamente están recorriendo. ¿Y qué es lo que detectan? Detectan si la célula que tiene enfrente presenta complejo mayor histocompatibilidad tipo 1. La mayoría de las células, salvo los eritrocitos, salvo las células del sistema nervioso central y las del sincicio trofoblasto, todo el resto de las células tienen complejo mayor histocompatibilidad tipo 1 en su superficie. Estas células, si se ponen frente a una célula que tienen y no tiene complejo mayor histocompatibilidad 1, la atacan. La atacan de manera directa, le liberan gránulos que tienen en su interior, gránulos que tienen granzimas y perforinas. La célula que tiene enfrente capta ese gránulo, lo endocita y cuando forma una vesícula, una vez que ingresó, la granzima, la perforina, perfora esa vesícula y sale la granzima al citoplasma de la célula que tiene enfrente para matar la célula. Activa las catalasas y mata las células. El mastocito es una célula que está en la médula ósea, producida en la médula ósea, está en la piel, en la mucosa y en los tejidos. Tiene receptores de alta afinidad para la inmunoglobulina E y es la célula que está emparentada con los procesos alérgicos. Para generar una reacción de tipo alérgica y que libere todo el contenido de gránulos que tiene en su interior, va a necesitar fundamentalmente de una segunda llegada del microorganismo. No actúa de primera vez frente a un microorganismo, sino de llegadas posteriores. Genera un entrecruzamiento de los receptores de la inmunoglobulina E y libera todo el contenido de histamina, prostaglandinas, leucotrienos. Tiene gránulos citoplasmáticos, que ya lo dijimos, histamina, prostaglandinas y leucotrienos. Acá tenemos un mastocito con sus gránulos. El basófilo es el 1% de los granulocitos de la sangre, tiene menor actividad, es similar la acción al mastocito y también tiene receptores para el gel. Esto es un basófilo. El eosinófilo. El eosinófilo tiene gránulos que son sumamente lesivos, gránulos de eosina y gránulos con componente bastante destructivo, sobre todo para parásitos. El eosinófilo daña a los parásitos, se une a la inmunoglobulina E de baja afinidad, porque hay una inmunoglobulina E de baja afinidad, que cuando llega un helminto, cuando llega un parásito, se coloca sobre la superficie la inmunoglobulina E y el eosinófilo se coloca encima y ataca liberando los gránulos al parásito y destruyéndolos. Está presente en tejidos periféricos y en todo lo que son mucosas, vía respiratoria, digestiva, urinaria y tejido sanguíneo. Esto es un eosinófilo. Para hablar de órganos linfáticos y que ustedes tengan una mini idea, hay primarios y secundarios. Primarios donde los linfocitos T tienen receptores y salen, por ejemplo, los linfocitos T del timo, que salen con el CD4 y el CD8 ya del timo, y es donde madura el linfocito T. Y secundario, donde se inicia y se desarrolla la respuesta del linfocito a los antígenos extraños. La médula ósea es primaria. Acá tenemos la célula madre de la línea mieloide y linfoide, mieloide todo lo que son células sanguíneas, la linfoide, los linfocitos T y los B. Tenemos el timo, que es el lugar donde madura el linfocito T. Nosotros sabemos que se origina en la médula, pero pasa al linfocito T y tenemos una corteza y una médula. Si ustedes miran, la corteza es amplia, la médula es más pequeña. En la corteza están todos los linfocitos T inmaduros, que para cuando maduran pasan a lo que es la zona medular y ahí toman contacto con los primeros antígenos propios para hacer lo que uno llama tolerancia. A todo lo que es propio se lo ponen en contacto al linfocito T, CD4, CD8 en médula para después salir hacia lo que es la circulación. Esto es una muestra de lo que es el sistema linfático.
el ganglio linfático. Acá es donde ocurre la presentación del procesamiento del antígeno por la célula dendrítica al linfocito T y donde se reproduce el linfocito T y el linfocito B. Acá vemos la zona de los folículos del linfocito B, tenemos en la zona central la zona del linfocito T, luego tenemos las vénulas del endotelio alto, que son las que traspasan el linfocito T para ponerse en contacto con la célula dendrítica, y acá tenemos la vía aferente, que es la entrada específicamente de la célula dendrítica. El vaso. El vaso es un órgano muy vascularizado, es el principal órgano que filtra toda la sangre. La función que tiene es de captar todo lo que son glóbulos rojos muertos, dañados, todo lo que son inmunocomplejos circulantes que vengan por la sangre, microbios opsonizados. Opsonización es cuando al microbio se le coloca encima el complemento, por ejemplo, que reconoce a ese microbio. Eso se llama opsonización. Entonces, todo esto el vaso lo filtra. El vaso tiene una pulpa blanca y tiene una pulpa roja. La pulpa blanca es donde la llegada de sangre al vaso es lo que nosotros llamamos como flujo lento. La pulpa roja es lo que llamamos flujo rápido. El contacto que tiene con los antígenos es en la zona de la pulpa blanca, que es donde en la zona de contacto de más tiempo que tienen contacto con los microorganismos. Y acá vamos a ver que cuando el patógeno ingresa, y el vaso es el órgano que va a captar sobre todo lo que son bacterias capsuladas. El vaso tiene la particularidad de captar bacterias que tienen cápsula, cosa que no se pueden detectar si fuera por lo que hablamos hasta ahora de la inmunidad innata. La inmunidad innata captaba receptores. Cuando hay cápsulas no se pueden detectar los receptores. Entonces, el vaso es capaz de captar estos receptores con la ayuda del complemento, del C3D del complemento. Y es el que posteriormente va a destruir estos microorganismos que han pasado por él. Este es un corte transversal del vaso. Bueno, esto ya lo hablamos, ya lo vimos. ¿Qué se considera como un antígeno? Un antígeno es una fracción de un microorganismo que tiene un determinado peso molecular. No toda sustancia desarrolla una respuesta inmune. Se considera que una respuesta inmune, para que ustedes vean en funcionamiento todo lo que hablamos, se va a generar cuando el peso molecular de esa sustancia tenga 4 kilodaltons. Cuando el peso molecular es de 4 kilodaltons se considera antigénica y es capaz de generar inmunogenicidad. El antígeno tiene un sector donde se va a unir que se llama epitopo, que es el lugar donde va a actuar el determinante antigénico. Antes de ir a la próxima diapositiva, el antígeno es considerado todo lo que es polisacáridos, o sea, todo lo que son polisacáridos, proteínas y péptidos son considerados antigénicos. Los lípidos y lo que son los ácidos nucleicos no son considerados antigénicos. Y ahora pasamos al otro elemento, que es el acteno. El acteno es una sustancia que no llega, o sea, son moléculas que tienen un bajo peso molecular que es menor a 4 kilodaltons, por lo tanto no desarrollan inmunogenicidad. Para desarrollarla dijimos que necesitaban esto. Pero ¿qué ocurre cuando ustedes están en la práctica, en una guardia, y le administran penicilina a una persona y hace una anafilaxia? La anafilaxia es la manifestación más aguda y urgente de lo que es un proceso alérgico, y ustedes lo sabrán si han visto alguna vez algún shock anafiláctico por penicilina. Lo que ocurre con la penicilina es que la penicilina es un acteno, no es un antígeno. Para transformarse en acteno, la penicilina degradada, cuando uno la administra, se tiene que unir a una proteína nuestra, a una proteína que se llama protamina. Unida la penicilina degradada a la protamina, es la que va a transformarse ahí sí como antigénica y puede llegar a desarrollar una respuesta de hipersensibilidad. ¿A qué se llama hipersensibilidad? Una respuesta exagerada. Esa respuesta exagerada de hipersensibilidad que da la penicilina puede ser tipo 1, que es la anafilaxia, la reacción más aguda, pero también tipo 2, 3 y 4, que son reacciones más lentas.
Y esto es importante que lo sepan. Cualquier paciente que se le administra penicilina, por ejemplo, por una erisipela, si al paciente se le da la penicilina y se le dice al mes siguiente aplíquese la próxima penicilina, si el paciente ha registrado durante el transcurso de la aplicación de la penicilina una urticaria, por ejemplo, esa urticaria, uno sabiendo que ese paciente recibió penicilina, es importante descartarla y saber que la urticaria es un equivalente tan importante en alergia para pensar en un episodio agudo como la anafilaxia. Ese paciente que durante ese transcurso, si la penicilina le generó urticaria, ese paciente en la segunda aplicación de su penicilina puede dar una anafilaxia. Entonces, lo que es importante es que ustedes traten la urticaria, pero después la deriven al especialista para que pueda llegar a determinar si la urticaria fue o no provocada por la penicilina. Los anticuerpos, las células plasmáticas son fábricas de anticuerpos. Una única célula plasmática puede llegar a producir 50 nanogramos por mililitros de anticuerpos. Y existen los anticuerpos neutralizantes, que son los que dijimos de la inmunoglobulina A, las que captan el microorganismo y le impiden que ese microorganismo nos ataque, que nos provoque enfermedad. Hay anticuerpos que son la IgM, la IgG, la IgA, la IgE y la IgD. La IgM actúa a nivel de compartimento solo vascular, es neutralizante y activa la vía clásica del complemento, igual que la IgG también es la línea de defensa para el recién nacido, porque la inmunoglobulina G es la que atraviesa la placenta, activa el complemento también y actúa como anticuerpo neutralizante. La A, que es la que más se produce, 66 miligramos por kilo día, actúa como anticuerpo neutralizante. Esta es la inmunoglobulina E, que es la que menos se produce, 0,0016 miligramos por kilo, pero es la que es más responsable de todo lo que sean procesos inflamatorios o citotoxicidad por parásitos. De la D mucho no se sabe, se actúa con la M, pero no tiene demasiada... Acá tenemos el tipo de anticuerpos detallados. No creo que esto sea importante. Y esta es la pregunta para ustedes. Paciente al que se le diagnostica parasitosis. ¿Qué células consideran ustedes que están más comprometidas en esta patología? Bueno, perfecto. La respuesta es eosinófica. ¿Sí? Bueno. Inmunidad adaptativa, y con esto ya terminamos. Linfocitos B y linfocitos T son los encargados de lo que es la inmunidad adaptativa, la que tarda aproximadamente una semana en generarse. De los linfocitos T sabemos que los que salen del timo son los linfocitos T que ya tienen su receptor, CD4 o CD8. Se llaman naïf o vírgenes aquellos que están circulando y nunca tuvieron contacto con el antígeno. Esto es lo que dijimos, pueden vivir años, vida media muy larga. Ahora, los efectores tienen una vida media corta. Estos pueden vivir pocas semanas, son los que van a enfrentarse con el microorganismo que haya entrado. Para activarse, como dijimos, necesitan de las células dendríticas como presentadoras de antígeno. Acá hay un poco lo que es la presencia del linfocito T, que necesita para activarse a la célula dendrítica, y una serie de factores que no sé si vienen al caso para ustedes, pero que bueno, requieren de dos estímulos, la presencia del ICAM1 y del ICAM2, que son moléculas de adhesión, y después del CD80 y 86.
Cuando se generó la multiplicación, porque esta unión con la célula dendrítica permitió la expansión clonal, que el linfocito T genere millones de linfocitos para atacar a los microorganismos que ingresaron, cuando ya no hay más microorganismos, porque la dendrítica no detectó más PAMP ni DAMP en los microorganismos, porque no hay más microorganismos, comienza a aparecer el CTLA4, que el CTLA4 es una molécula inhibitoria, o sea que corta la reacción, para que la reacción no se mantenga en el tiempo y genere una enfermedad autoinmune. Acá tenemos entonces, a partir de la célula dendrítica, el tipo de interleuquina que produce para que se generen los distintos perfiles de linfocitos. El TH1 es el linfocito que en la célula dendrítica, a través de la liberación de la interleuquina 12, genera el perfil TH1 y el interferón gamma. Y esto actúa fundamentalmente el TH1 en los fenómenos de autoinmunidad, en los microorganismos intracelulares y en los virus, el Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, la Leishmania mayo, por ejemplo, interviene este tipo de linfocito TH1 y en los fenómenos de las enfermedades de autoinmunidad, que son, por ejemplo, la diabetes tipo 1, la psoriasis y la esclerosis. Este es el perfil TH1, donde también habíamos dicho que el macrófago también intervenía produciendo interferón gamma y estimulándolo al linfocito TH1. Después tenemos un perfil TH2 que va a generar todo lo que es fenómenos alérgicos, ¿sí? La inmunidad frente a los segmentos y a las alergias. Acá tenemos el estímulo de la interleuquina 4 para generar este perfil TH2, el estímulo sobre el eosinófilo, el basófilo, el mastocito y la inmunoglobulina E, o sea, productos de alergia. Después tenemos el TH17, es el otro perfil donde la interleuquina 21 y 23 actúan en este perfil frente a todos los procesos de inmunidad, frente a bacterias, a hongos y a autoinmunidad. Este linfocito TH17 actúa sobre todo lo que es mucosas, específicamente sobre lo que son mucosas. Luego tenemos el T folicular, que es donde hay una relación entre el linfocito T y el B para que se estimulen los dos juntos y generen la activación, porque el linfocito B también actúa como célula presentadora de antígenos, ahora lo vamos a ver, y actúa sobre el linfocito T para que de manera conjunta se manejen los dos. Y el T regulador, que sería el linfocito T, que va a actuar regulando fundamentalmente, hay reguladores naturales, que son los del timo, lo que dijimos antes, y hay reguladores que son los inducibles, que son los que van a estar, por ejemplo, a través de la interleuquina 10 y el TGF-beta, que van a actuar fundamentalmente sobre lo que son antígenos dietarios, para que nosotros pensemos que esos antígenos dietarios no nos van a molestar, no nos van a generar alergia. Entonces, actúa sobre lo que es la tolerancia. También tenemos los linfocitos TCD8, que son también exactamente igual, se activan como los linfocitos TCD4, pero requieren de una activación un poco más importante. La célula dendrítica primero tiene que activar al CD4 y luego activar al CD8. Para llegar a activar al CD8, como decimos, primero activa esta y luego a este, para que la unión, para que la activación del CD8 sea mucho más eficiente. Una vez activado, el linfocito TCD8 es el que va a actuar específicamente frente a todo lo que son virus, sobre el Helicobacter pylori, sobre lo que es el Trypanosoma cruzi, sobre lo que es el virus Coxsackie, el virus de la gripe, el virus del herpes zóster. Actúa sobre todo lo que es celularidad, lo que es más que nada virus, y sobre células tumorales también. La característica de diferencia con la natural killer, que también es similar a ella en lo que es matar a la célula que tiene enfrente, es que el CD8 mata varias células, él solo mata varias células, la natural killer mata una sola y ya deja de ejercer su efecto. Están células gamma delta, estas células también se las encuentra en lo que serían mucosas, son células que son linfocitos T que no han llegado a generarse de manera adecuada, como decimos ahí, tiene las cadenas gamma y delta y no desarrolla la beta. Las NKT, que son células que intervienen fundamentalmente frente a todo lo que es inmunidad antitumoral, actúa en los procesos alérgicos, actúa como antimicrobiana y en los procesos autoinmunes.
De los linfocitos B sabemos que hay tres: células B1, B2 y de la zona marginal del vaso. Las características que tienen es, la mayoría, el 95%, son linfocitos B2. Estos linfocitos reconocen proteínas en la superficie de los microorganismos que ingresan. Pero los B1 y los de la zona marginal del vaso no reconocen proteínas, reconocen todo lo que sean microorganismos capsulados. Ahí está la diferencia entre uno y otro. Si hablamos de los B1, son los más antiguos, proceden de un hígado fetal. Nosotros en la edad adulta seguimos teniendo de la vida fetal estos linfocitos B1, pero se autorrenuevan, también están en la edad adulta y también se reproducen. Se llegan a madurar a los 2 años de vida. Esto es muy importante porque ahora lo vamos a hablar, esto es muy importante porque en ese lapso de tiempo, desde el nacimiento y hasta los 2 años, si se hace un trasplante de un injerto, ese trasplante de injerto no va a ser rechazado porque estos linfocitos no están todavía desarrollados en su totalidad. Tienen 2 localizaciones, se localizan en peritoneo y pleura. Todo el microorganismo que ingrese por peritoneo, por intestino o por aparato respiratorio son captados por estos linfocitos B1. Como dijimos, se renuevan, tienen inmunoglobulina M, D, A y G en su superficie y producen anticuerpos naturales. Estos anticuerpos naturales, por ejemplo, son los que se generan, como dijimos, por ejemplo, contra los antígenos que tienen la superficie del eritrocito. Estos pueden actuar sobre estos y generar reacción sobre eso, considerándolos como antígenos y atacarlos. Actúan sobre virus, bacterias capsuladas y células apoptósicas. Sobre el virus, por ejemplo, sobre el virus de la gripe, actúa sobre bacterias capsuladas. Actúa también sobre la oxidasa de la LDL, de los fosfolípidos, impidiendo la producción en las paredes de los vasos de placas de ateroma. También intervienen este tipo de linfocitos. Acá tenemos una diapositiva. Los de la zona marginal del vaso tienen IgM en su superficie, se ubican en la zona marginal y fundamentalmente actúan en acción con el complemento, o sea, no actúan solos, necesitan del C3b del complemento que degradado va a transformarse en C3d. Con la acción del C3d del complemento más el antígeno que ingresó capsulado, este linfocito de la zona marginal del vaso lo puede atacar. Es muy importante que sepan que en un paciente esplenectomizado, a un paciente que no tiene vaso, dijimos que el vaso es el órgano más vascularizado, todo lo que sea que venga por sangre es filtrado por el vaso. Ahora, todo lo que sea, por ejemplo, un Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, productor de la neumonía, que es capsulado, si la persona no tiene vaso, en 24 horas esa persona puede llegar, con la sintomatología que puede llegar a dar una neumonía, en 24 horas puede tener su deceso ante la falta del vaso. Por eso les digo que es sumamente importante la acción filtrante del vaso y acción destructiva microvicida. Los linfocitos B2 son la mayoría, la función que tienen que reconocen antígenos proteicos, los B2, y fundamentalmente requieren de la colaboración con el linfocito T. Acá lo vemos, hay una primera señal de activación donde está el contacto con el antígeno, con la inmunoglobulina G que tiene en su superficie. Una vez que estuvo en contacto, la endocita, luego la digiere y posteriormente la procesa, forma lo que es un péptido, una fracción muy pequeñita, y se la presenta al linfocito T. Ahora, la característica que tiene que tener es que el mismo antígeno que le presenta, el mismo péptido que le presenta al linfocito T, tiene que ser el que le presentó a la célula dendrítica, porque la que primero fue la que le marcó el camino al linfocito T y lo transformó en folicular fue la célula dendrítica. Entonces tiene que haber una coincidencia entre el péptido que le presentó a la célula dendrítica y el que le presenta el linfocito B2, que lo va a hacer la presentación conjuntamente con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. La última diapositiva que vamos a hablar, porque así le damos paso a la doctora Falasco. Esta es una pregunta para ustedes. Paciente esplenectomizada que comienza con un cuadro de hipertermia, tos con expectoración purulenta, algia en dorso de tórax, base pulmonar derecha y evolución desfavorable que le provoca su deceso.
Se le realizó placa de tórax con opacidad en base pulmonar derecha y análisis de laboratorio con eritrosedimentación acelerada y hemograma con leucocitosis. ¿Qué piensan ustedes en este caso clínico? ¿Qué célula está interviniendo? O sea, ¿qué es lo que ocurre para que este paciente tenga esta evolución? ¿Fue una neumonía en general, una neumopatía por estreptococo neumoniae en el paciente frenectomizado? ¿Es una broncopatía asociada a un cuadro viral? ¿Es un estado gripal complicado o ninguno es correcto?